Aquí nos encontramos en un nuevo video, en esta oportunidad presentándoles las aplicaciones de la trigonometría. En el video de la clase anterior, chiquillos, nosotros vimos las funciones trigonométricas, la función seno, la función coseno, la función tangente y las relaciones existentes entre los lados del triángulo y los ángulos del mismo. En esta oportunidad vamos a ver algunas aplicaciones, ejemplos prácticos. Lo siento, pero la excusa clásica, no soy muy bueno para el dibujo. Te voy a pedir que te hagas acompañar de una calculadora para que vamos comprobando resultados. Es posible, ¿cierto?, que durante el desarrollo de algún ejercicio, chiquillos, de pronto me equivoque y en la edición tampoco me dé cuenta. Si fuese ese el caso, te pido por favor en la cajita de comentarios o por cualquier otro medio, correo, ahí verás, me hagas saber para luego colocar la observación correspondiente. Dicho esto, dado los agradecimientos correspondientes, vamos a nuestro problema, a nuestro ejercicio. El ejercicio dice entonces, o debería decir más o menos lo siguiente. Hay un joven, un niño en este caso, un observador, que es un niño y que mide 1,40 metros, se encuentra a 10 metros de un árbol y él está mirando, ¿cierto?, en un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal, está mirando la cúspide del árbol. Entonces la pregunta es, lo que nos piden es, ¿cuál es la altura del árbol? Eso es lo que nos piden. Esa es nuestra incógnita en este momento. Bien, aquí no es que yo haya puesto árbol con H, por favor no vayan a pensar eso. Lo que pasa es que altura se escribe como H. Pues bien, este dibujo, este esquema se puede llevar, dado que estamos como desde atrás, ¿cierto? Mirándolo desde atrás, se puede llevar a la siguiente forma. Los 10 metros, es importante que tú sepas llevar a un modelo geométrico, en este caso, un problema real. 10 metros desde donde está el observador, el joven de 1,40 m, y el árbol, vamos a simular el árbol así, ¿ya? Aquí le vamos a poner nivel piso, es decir, donde están las raíces, donde está el arbolito anclado, y vamos a trazar la línea de la visión del joven, del niño. Entonces, como decíamos, de aquí hasta aquí nosotros tenemos, vamos a utilizar otro color, tenemos, chiquillos, 10 metros. 10 metros. Entre la distancia y el árbol se produce esto. Si el árbol está relativamente bien posicionado, o en realidad si hablamos del centro del árbol, significa que se está produciendo un ángulo de 90 grados, está perpendicular con respecto al suelo. Condiciones ideales, ¿no? Y si el suelo estuviese curvo, da la casualidad en este caso que si observas bien, por muy curvo que sea el suelo, normalmente no es tan precipitada esa curva. Tiene que ser en una gran distancia, por lo tanto yo puedo asumir que para 10 metros todavía sigue siendo un terreno relativamente plano. ¿Ok? Pues bien, este ángulo es de 45 grados. Insisto, para entender entonces cómo poder resolver este problema, es súper importante que tú tengas claro las tres funciones trigonométricas que vimos en el video anterior y las razones que los acompañan a ellos, para poder operar. Bien, entonces, ¿qué me piden? Me piden, chiquillos, la altura. Si te acuerdas, en este caso, ya que me están dando este ángulo, había una función trigonométrica que nos decía algo con respecto al lado, al cateto opuesto
al ángulo rectángulo, al lado opuesto. Entonces, algo con respecto al lado opuesto y este valor que yo tengo. Porque, ¿qué cosas me dan? El ángulo y el cateto adyacente al ángulo. Entonces, si hablamos de cateto opuesto, que es lo que me piden, y hablamos de cateto adyacente, voy a suponer que yo me acuerdo solamente del seno. Entonces digo, el seno del ángulo, que en este caso es 45, es igual al cateto opuesto. El cateto opuesto partido por la hipotenusa. El cateto opuesto es el h, la hipotenusa es esto de acá. Perfecto. Entonces yo reemplazo. ¿Qué diablos voy a reemplazar? El seno de 45 lo voy a obtener con mi supercalculadora. El cateto opuesto es lo que yo ando buscando y la hipotenusa, que debería ser el elemento que me ayuda, no lo tengo. En este problema no me fue dado, no me fue entregado. Por lo tanto, en ese momento, como tengo dos incógnitas y una sola ecuación, me doy cuenta que esta función no me sirve. Fui a averiguar, ¿cierto? Y encontré que hay una segunda función que es el coseno. Listo, ahora sí lo vamos a hacer. El coseno de 45 está asociado el coseno al cateto adyacente a los 10 metros partido igualmente la hipotenusa. Resulta que en ninguno de estos tres datos me permite a mí calcular la altura. Por lo tanto, el coseno tampoco sería opción. ¿Para qué me sirve? Para encontrar la hipotenusa, y encontrando la hipotenusa podría calcular el seno. Y con el seno podría calcular la altura. No es el caso, no es lo que me interesa. Entonces, ¿qué hago, chiquillos? Voy a la tangente. Es mi tercera función trigonométrica, que eventualmente debería convertirse en mi herramienta de ayuda. Entonces, la tangente de 45 es el cateto opuesto, bien digo, el h, partido el cateto adyacente. Ambos valores, este valor lo tengo y la tangente, bueno, tengo el ángulo. Por lo tanto, me está quedando una sola incógnita, que sería precisamente el que ando buscando. Entonces, muchachitos, tengo la tangente de 45 grados es igual al cateto opuesto partido el cateto adyacente, que son 10 metros. Despejando, lo que está dividiendo pasa multiplicando, o sea, tengo 10 por tangente de 45. No escribí los metros porque sé que la distancia va a estar dada en metros. Yo ya lo sé. Y ahora nos ayudamos de la calculadora. Se puede hacer de una vez escribiendo toda la expresión, o calculando primero la tangente de 45 y luego multiplicando por 10. Lo haré de esa manera. Entonces, tangente, la tecla en este caso está borrada, pero tan de 45 es igual a 1. Entonces, este valor es 1. Luego, 1 por 10 es 10 metros. Hombre, ¿cuánto vale el cateto opuesto entonces? ¿Cuánto vale la altura? 10 metros. Ajá, estamos en presencia entonces de un triángulo rectángulo isósceles. Dos lados iguales. Dos de sus lados iguales, que son los catetos. Así de simple. Nosotros, y lo que realmente nos interesaba es la altura, determinar la altura. Ese era nuestro objetivo. ¿Te fijas? Pero, ojo, ¿la altura será 10 metros? Acá. Ojo. ¿Será realmente 10 metros? Revisa las operaciones.
Tengo mis dudas, ¿no? Tenemos nuestras dudas. Pasa que el joven, el niño, y estos son típicos, guardando las proporciones, porque el problema más complicado se alarga en el tiempo, pero guardando las proporciones, chiquillos, estos son problemas de ingeniería, estos son problemas de física, si quieres, donde una cuestión que es netamente teórica tenemos que seguir revisando una y otra vez, ¿cierto?, el procedimiento para ver si estamos realmente entregando el valor apropiado, el valor correcto, que no está sujeto a error. Entonces, la altura de este joven, si te fijas, aquí es esta la altura que estamos midiendo. Por lo tanto, estamos despreciando esta altura. El árbol partió aquí. Pero el joven tiene una altura que es de 1,40 m. ¿Me entiendes? Claro, si el niño no tiene la cabeza puesta en el suelo, si tuviese la cabeza puesta en el suelo, los 45 estarían así y obviamente ese ángulo sería mayor. Como en realidad él mide 1,40 y desde 1,40 él empieza a mirar y ahí se producen los 45, obviamente a esa altura, a esta altura, hay que sumarle la estatura del joven, es decir, 1,40 metros. La altura entonces vamos a poner ahí en el ojo, o, como le digo a mis alumnos, se ríen, o esa altura entonces, chiquillos, altura total del árbol, altura total árbol, será igual a 11,4 metros. ¿Estamos, chiquillos? Ojo con este tipo de problemas en donde nosotros tenemos que revisar la construcción, ver las características del problema y luego poder, ¿cierto?, ir encadenando algunas situaciones como esta. Nunca desprecien información que te entrega el problema, pero que de pronto en un afán de hacer las cosas rápidas, de competir, de a lo mejor en una prueba, ¿cierto?, no revisamos lo que realmente nos están pidiendo y terminamos calculando cualquier cosa. Entonces, chiquillos, a tener en cuenta esto. Esto, chiquillos, lo vamos a ver en otro problema. Se conocen como ángulos de, pongámoslo acá porque es súper importante, ángulos de elevación y depresión. Elevación, te elevas, mirar hacia arriba, un proyectil, en fin. Y depresión, deprimirse, ir hacia abajo. Entonces, cuando son de depresión, es con ángulos el ángulo apunta hacia un objetivo que está abajo. Por ejemplo, en el problema que veremos a continuación, un avión que va a disparar o que deja caer un proyectil, ¿cierto? Y tenemos que calcular la distancia en diagonal. Eventualmente es eso. O tal vez en qué ángulo debe dejar caer el proyectil. Vamos a revisar a continuación dicho problema. Mientras, toma apuntes. El segundo ejercicio tiene que ver, el segundo problema tiene que ver con ángulo de depresión. Es un tema de enfoque, ¿cierto? En el problema que vimos recién, en el anterior, era de un árbol y un niño que estaba abajo del árbol, por lo tanto miraba en elevación, hacia arriba, pero en este caso dice que, bueno, nos pide primero cuál será la distancia entre un avión y un barco. Desde ahí hasta ahí, esa es la distancia. No podemos medir desde aquí hasta aquí, ¿ya? Me pasó en una cátedra por ahí, un alumno me decía, no, profe, si es fácil, si medimos de ahí a ahí, sabemos cuánto está, a qué distancia está el barco del avión. No, porque el avión no está ahí, el avión está aquí, ¿ya? Entonces, ¿cuál será la distancia entre un avión y un barco si el ángulo de depresión, es decir, como ve el piloto, ¿cierto?, desde el avión, con que se observa el barco desde el avión, es de 37 grados y la altura del avión con el mar es de 800 metros. Aquí, ojo, estimados estudiantes,
interesados en este tipo de disciplina. Suele pasar que para este tipo de problemas, por un tema de desconocimiento, me empieza usted a ubicar los datos, me dice que la altura del mar con el avión, aquí está el mar, asumiendo que ahí va, que los botes o los barcos van por el agua, 800 metros, entre ese punto y ese punto. ¿De acuerdo? Pues bien, y luego vienen y automáticamente, por desconocimiento insisto, me colocan 37 grados ahí. Y empiezan a hacer las operaciones y entregan la prueba y fatal error. Tengan ojo y cuidado con eso. Los 37 grados no están ahí. Por definición, la línea de observación, el ángulo de depresión se forma, estimadísimos, a partir de una línea imaginaria paralela con la horizontal. Si estoy aquí, el ángulo de depresión, por lo tanto, los 37 grados están en este punto, en ese ángulo. Que para efectos de nuestros cálculos, ¿cierto? Puede ser que tengamos que saber conocer ese, ya que tenemos un solo lado, o bien se produce que si esta es paralela, esta línea 1 es paralela a la horizontal L2, se produce que este ángulo es igual a ese ángulo, por lo tanto puedo trabajar el problema con este ángulo con 37 y obviamente de igual manera deducir ese ángulo. De cualquier manera, como tú quieras hacerlo, vas a llegar al resultado correcto. Pues bien, lo vamos a hacer con la diferencia, que es lo que suelen hacer los niños, ¿ya? Es decir, aquí sí tienen que haber 90 grados, por lo tanto, si este es 37, lo que falta para llegar a 37 será, entonces, 90 menos 37 será 3, 8, 5. 53 grados es el valor que tiene que ir aquí. Ojo, insisto con eso. El dato 37 aporta un dato a la causa, pero no es lo definitivo. ¿Qué me piden? A mí me están pidiendo, vamos a ahorrar un poquito aquí tantas cosas. A mí lo que me están pidiendo es esta distancia. En otras palabras, chiquillos, se entiende que este es cateto, esto es cateto, por lo tanto a mí me están pidiendo la hipotenusa. ¿Y qué tengo con respecto al ángulo que voy a estudiar? Yo tengo el ángulo adyacente. Recién en el problema anterior revisamos las tres funciones trigonométricas. La función trigonométrica que me va a permitir solucionar este problema es la función coseno, ¿cierto? Coseno del ángulo 53 grados está asociado al cateto adyacente al ángulo, el que está al lado, 800 metros, partido la hipotenusa. Lo que yo quiero entonces descubrir, calcular, es el valor de la hipotenusa. Entonces, hipotenusa es igual, hagámoslo paso a paso mejor. La hipotenusa que está dividiendo pasa multiplicando, o sea, tenemos hipotenusa por coseno de 53 grados igual a 800 metros. Lo que está multiplicando la hipotenusa pasa dividiendo, o sea, y nos ayudamos de nuestra calculadora. Entonces, calculemos al tiro el coseno, el coseno de 53, tal cual, y nos da 0,6. Y obviamente hay que poner, en estas calculadoras uno podría poner inmediatamente toda la expresión, pero nos tomamos nuestro tiempo, no nos apuran, es día viernes,
800 dividido 0.6 y eso me está dando un valor de hipotenusa de 1333,3 periódico, ¿cierto? Metros. En otras palabras, chiquillos, en otras palabras, la distancia del avión al barco es de 1,3 periódico kilómetros, lo cual a mí me dificulta creer que este problema es real, o que los datos al menos son reales, son verídicos. O sea, alguien mintió aquí en entregarnos los datos. ¿Por qué? Porque dice que ¿cuál será la distancia entre un avión y un barco? Si el ángulo de presión con que se observa el barco desde el avión, hay alguien mirando desde el avión, es de 37 grados. A esa distancia es imposible que desde un avión puedas ver un barco. Pero bueno, es un problema en realidad que te permite ese análisis tan riguroso. ¿Ya? Estimados amiguitos, espero hayas comprendido un poco de las aplicaciones de la trigonometría en problemas de esta naturaleza, en problemas en donde se ve claramente el ángulo de elevación y el ángulo de depresión tan ampliamente utilizado en los problemas de trigonometría. Obviamente tú puedes darte otros ejercicios, cámbiate de datos, porque con este mismo ejercicio ya podemos calcular la distancia lineal en tierra, ¿cierto? Si el avión cayera aquí mismo, o mejor dicho, qué distancia hay de este punto hasta este punto, puedes cambiar ciertas variables. Y por cierto, en internet te encuentras una gran cantidad de problemas relacionados con este tipo de ejercicios. Estimados muchachos, a todos los nuevos suscriptores, muchísimas gracias. A todos los me gusta, los comentarios positivos, los negativos también, porque de alguna manera están colaborando al visitar nuestro canal. Les doy mis más cordiales gracias, mucho agradecimiento. De más está decirles, como siempre, si te sirvió, si te gustó, si aporta en algo, dale me gusta, suscríbete y comparte, estimado, estimada amiga. Un gran abrazo, Canal Lubicon, que tengan una buena semana. Chao, chao.